Escuché que compraste esta casa de lujo en Italia y venimos a vivir contigo, declaró mi hija mientras su suegra entraba con las maletas. Yo lo permití, pero cuando entraron a la sala, su suegra se quedó congelada al ver lo que había allí. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Baldomera y tengo 61 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que enfrentar una invasión en mi propia casa. Pero eso fue exactamente lo que pasó esa mañana de martes, cuando mi hija Milagros apareció en mi puerta sin avisar. Estaba regando mis lavandas en el jardín delantero de mi villa en la Toscana, cuando escuché el ruido de un auto deteniéndose frente al portón de hierro forjado. El sol de la mañana creaba sombras largas entre los olivos, y el aroma dulce de las flores se mezclaba con la brisa fresca de la montaña. Era mi momento favorito del día. Esos minutos de paz, antes de que el mundo despertara completamente. Al principio pensé que era el cartero o tal vez Giuseppe, el jardinero que venía los martes a podar los rosales. Pero cuando levanté la vista, vi un auto plateado que no reconocí. Mi corazón se aceleró ligeramente. En los 2 años que llevaba viviendo aquí, rara vez recibía visitas inesperadas. ¡Mamá! La voz de Milagros cortó el aire matutino como un cuchillo. ¡Abre el portón! Dejé caer la regadera, sintiendo cómo el agua fría salpicaba mis zapatos de jardín. Milagros, mi única hija, que no me había visitado ni una sola vez desde que me mudé a Italia, estaba parada frente a mi casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me acerqué al portón con pasos lentos, tratando de procesar lo que veía. Milagros no estaba sola. Detrás de ella, un hombre alto con barba descuidada descargaba maletas del maletero. Maletas. Muchas maletas. Milagros, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Su sonrisa se hizo más amplia, pero había algo forzado en ella, algo que me hizo sentir un escalofrío a pesar del calor del sol. ¡Mamá! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Escuché que compraste esta casa de lujo en Italia y venimos a vivir contigo. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Vivir conmigo? Abrí el portón lentamente, mis manos temblando ligeramente mientras giraba la llave en la cerradura. Te presento a Crispín, continuó Milagros, señalando al hombre que ahora se acercaba con 2 maletas grandes en cada mano. Mi esposo. Nos casamos el año pasado, ¿recuerdas? Te envié las fotos por WhatsApp. Sí, recordaba. Fotos borrosas de una ceremonia pequeña a la que no fui invitada. Una boda de la que me enteré 3 días después del evento, cuando Milagros finalmente decidió informarme que ya tenía un yerno. Crispín me extendió una mano húmeda de sudor. Era más joven de lo que esperaba, probablemente de unos 29 años, con ojos que esquivaban los míos y una sonrisa que parecía practicada frente al espejo. Mucho gusto, señora Baldomera, dijo con una voz que intentaba sonar respetuosa, pero que no lograba ocultar cierta impaciencia. Milagros me ha contado tanto sobre usted. Dudé de eso. En los últimos 5 años, desde que murió su padre, Milagros me llamaba tal vez una vez al mes. Conversaciones breves donde yo preguntaba por su vida, y ella respondía con monosílabos antes de decir que tenía que colgar. Pero no entiendo, murmuré, mirando las maletas que se acumulaban en mi entrada de piedra natural. ¿Vivir conmigo? No sabía qué. ¡Ay, mamá! Milagros me interrumpió con una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. No seas tan modesta. Esta casa es enorme. Tiene 4 habitaciones, ¿no? Perfecta para una familia. Una familia. La palabra me golpeó como una bofetada. Durante 38 años había soñado con que Milagros me considerara parte de su familia, y ahora aparecía hablando de familia como si fuera una conveniencia, como si esta casa fuera un hotel disponible para cualquiera que decidiera aparecer. En ese momento, salió una tercera persona del auto, una mujer mayor, de unos 65 años,
con cabello gris recogido en un moño perfecto y un vestido azul marino que gritaba elegancia pasada de moda. Se movía con la rigidez de alguien que había conocido días mejores, pero se aferraba a la dignidad como a una tabla de salvación. «Mamá, ella es Augustina», dijo Milagros, sin molestarse en explicar quién era exactamente Augustina. «La madre de Crispín». Augustina me estudió con ojos grises que parecían catalogar cada detalle de mi apariencia, desde mis zapatos de jardín embarrados hasta mi blusa de algodón simple. Su expresión era inlegible, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. «Buenos días», dijo Augustina con una voz ronca, como si no hubiera hablado en horas. «Buenos días», respondí automáticamente, sintiendo como si estuviera en una obra de teatro donde no conocía mi papel. Crispín había terminado de descargar las maletas y ahora miraba la fachada de mi casa con ojos brillantes. Pude ver cómo calculaba mentalmente el valor de la propiedad, la extensión del terreno, las posibilidades que se abrían ante él. «Es hermosa», murmuró, pero no me estaba hablando a mí. Le hablaba a la casa como si fuera suya. «Bueno», dije, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. «Supongo que pueden pasar. ¿Quieren algo de beber? ¿Café? Perfecto». Milagros aplaudió como si fuera una niña pequeña que acababa de conseguir lo que quería. «Crispín y yo estamos agotados del viaje. Vinimos desde Roma en auto, ¿sabes? El tráfico fue horrible. Los guié hacia la entrada principal, mis pies moviéndose automáticamente mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba pasando. La puerta principal, de madera maciza con herrajes de hierro forjado, se abrió con el gemido familiar que había llegado a amar en estos 2 años de solitud. El vestíbulo principal tenía techos altos con vigas de madera expuesta, y el piso de mármol travertino reflejaba la luz que entraba por las ventanas arqueadas. Era un espacio impresionante, lo admito, y pude ver cómo los ojos de Crispín se agrandaban mientras absorbía cada detalle. Pero fue la reacción de Augustina la que me detuvo en seco. Se había quedado paralizada en el umbral, su rostro pálido como la cal. Su mano se aferró al marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Respiraba de manera entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para sus pulmones. «¿Señora?», pregunté, extendiendo una mano hacia ella. «¿Se encuentra bien?». Augustina no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo más allá del vestíbulo, algo que solo ella podía ver. O tal vez, algo que solo ella podía recordar. «¡Augustina!». La voz de Crispín fue sharp, impaciente. «¿Qué te pasa? ¡Entra!». Ella parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño, y finalmente cruzó el umbral. Pero noté que evitaba mirar hacia la sala principal, manteniendo sus ojos fijos en el suelo mientras se movía. «Disculpe», murmuró en mi dirección. «Es solo la altitud. Me marea un poco». Era mentira. Lo supe inmediatamente. Habíamos venido desde el mismo nivel del mar, y además había algo en su voz, un temblor que no tenía nada que ver con el mareo. Milagros no notó nada. Estaba demasiado ocupada explorando mi casa, como si fuera un territorio que acababa de conquistar. «Mamá, esto es increíble», exclamó, tocando las cortinas de lino natural que enmarcaban las ventanas del comedor. «Debe haber costado una fortuna. ¿Cómo pudiste permitirte algo así?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Durante todos estos años, Milagros había asumido que yo era apenas una viuda con una pensión modesta, alguien que necesitaba su lástima más que su respeto. Nunca se molestó en preguntar cómo estaba realmente, qué había hecho con mi vida después de que su padre murió. «Tu padre y yo ahorramos durante muchos años», dije simplemente, lo cual era cierto, aunque no era toda la verdad. Crispín se había alejado hacia la cocina y lo escuché abrir y cerrar gabinetes con una familiaridad que me resultó inquietante, como si ya estuviera evaluando qué cambios haría, qué mejoraría, qué reemplazaría. «¿Y las habitaciones?», preguntó Milagros. «¿Podemos ver dónde nos quedaremos?». «Nos quedaremos. No podemos quedarnos esta noche, o podemos visitar por unos días».
Nos quedaremos, como si fuera un hecho consumado. Trago saliva, sintiendo como si una mano invisible estuviera apretando mi garganta. Claro, dije finalmente. Hay una habitación de huéspedes arriba y... Perfecto. Milagros interrumpió. Y estoy segura de que Agustina puede quedarse en la habitación pequeña del primer piso, ¿verdad? Ella no puede subir escaleras muy bien. Nuevamente, decisiones tomadas por mí, sobre mi casa, sin consultarme. Sentí una oleada familiar de resentimiento, la misma que había sentido durante años cada vez que Milagros aparecía en mi vida solo para tomar lo que necesitaba y desaparecer nuevamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se estaba llevando algo mío, se estaba mudando directamente a mi espacio, a mi refugio, al lugar donde finalmente había encontrado paz después de décadas de sentirme invisible en mi propia vida. Agustina seguía evitando mirar hacia la sala principal. Cada vez que sus ojos se dirigían en esa dirección, los apartaba rápidamente, como si hubiera visto un fantasma. Y tal vez lo había visto. Mientras los guiaba por mi casa, explicándoles dónde estaban las toallas, cómo funcionaba la calefacción, dónde guardaba el café, una sensación fría se instaló en mi pecho. Esto no era una visita. Esto no era una reunión familiar. Esto era algo else, algo que todavía no lograba entender completamente. Pero lo que sí sabía, mientras miraba a Milagros planear cambios en mi cocina y a Crispín evaluar el valor de mis muebles, era que mi vida tranquila en la Toscana acababa de llegar a su fin. Los primeros 3 días después de su llegada fueron como vivir en una pesadilla silenciosa. Mi casa, que había sido mi refugio durante 2 años, se transformó en un territorio ocupado donde yo me había convertido en una huésped incómoda. Milagros se instaló en mi rutina como si hubiera vivido aquí toda la vida. Se levantaba tarde, alrededor de las 11 de la mañana, y bajaba a la cocina esperando que el desayuno estuviera listo. No lo pedía directamente, por supuesto. Simplemente se sentaba a la mesa del comedor, revisaba su teléfono y comentaba cosas como «¡Ay, qué hambre tengo!», hasta que yo, sintiéndome culpable por razones que no podía explicar, le preparaba huevos revueltos y café. Crispín era aún peor. Se paseaba por la casa como si fuera el nuevo dueño, moviendo muebles para mejorar el flujo de energía, cambiando la temperatura del aire acondicionado sin preguntar y dejando sus pertenencias esparcidas por todas partes. Sus zapatos estaban junto a la puerta principal. Su laptop ocupaba permanentemente la mesa del comedor y sus camisas colgaban del respaldo de mis sillas antiques. Pero lo que más me molestaba eran sus conversaciones telefónicas. Hablaba fuerte, sin importarle que yo estuviera en la misma habitación, discutiendo planes que claramente me incluían sin mi consentimiento. Sí, la casa es perfecta, le decía a alguien el jueves por la tarde, mientras yo fingía leer en el sofá de la sala. 4 habitaciones, jardín grande, vista increíble. Mi suegra es muy generosa. No hay problema. Ella vive sola. Obviamente necesita la compañía. Necesita la compañía. Como si fuera una anciana solitaria y desamparada que debería estar agradecida de que alguien se compadeciera de mí. Pero era Agustina quien me causaba más intriga. En esos 3 días no había puesto un pie en la sala principal ni una sola vez. Cada vez que necesitaba pasar por el pasillo que conducía a la sala, tomaba la ruta más larga a través de la cocina. Cuando le pregunté si quería acompañarme a ver las noticias en la televisión grande de la sala, inventaba excusas. Tenía dolor de cabeza, estaba cansada, prefería leer en su habitación. Y siempre había algo inquietante en sus ojos cuando miraba hacia esa dirección. No era miedo exactamente, pero sí una especie de reconocimiento doloroso, como si cada vistazo hacia la sala le recordara algo que prefería olvidar. El viernes por la mañana, mientras preparaba café en la cocina, escuché a Milagros y Crispín discutir en voz baja en el jardín trasero. Sus voces llegaban a través de la ventana abierta, llevadas por la brisa que olía a romero y tomillo. ¿Cuánto crees que vale todo esto? La voz de Crispín era codiciosa, sin tratar de disimularlo. No lo sé exactamente, respondió Milagros,
Pero compró esta casa hace 2 años. Y mira los muebles, mira la decoración. Todo es de primera calidad. Tu madre siempre fue reservada con el dinero, ¿verdad? Hubo una pausa larga antes de que Milagros respondiera. Muy reservada, demasiado reservada si me preguntas. Papá y ella siempre me decían que no teníamos dinero para esto o aquello cuando era niña, pero mira cómo vive ahora. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Reservada con el dinero? Durante los 18 años que Milagros vivió en nuestra casa, su padre y yo nos privamos de 1000 cosas para asegurarle que tuviera todo lo que necesitaba. Clases de piano que costaban $200 al mes. Ropa de marca que insistía en tener para no sentirse diferente a sus amigas. Vacaciones familiares que disfrazábamos como aventuras económicas, cuando en realidad eran todo lo que podíamos permitirnos. Y ahora, viendo mi casa en Italia, había reescrito la historia en su mente. En su versión, sus padres habían sido tacaños que le negaron lujos mientras guardaban secretamente una fortuna. Creo que deberíamos quedarnos, continuó Crispín, al menos por un tiempo, hasta que nuestras finanzas se estabilicen. ¿Y si ella no quiere? ¿Qué puede hacer? ¿Echar a su propia hija y su nueva familia? Quedaría como una monstrua. Crispín entendía perfectamente el tipo de manipulación emocional que funcionaba conmigo. Era experto en usar mis propios sentimientos de culpa contra mí. Cerré los ojos, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una tristeza profunda. No era solo que hubieran invadido mi espacio, era que lo habían hecho con tanta facilidad, con tanta confianza, de que yo simplemente lo aceptaría. Además, agregó Milagros, mírala. Vive sola en esta casa enorme. Probablemente esté aburrida. Le estamos haciendo un favor. Un favor. Convencerse de que me estaban ayudando les permitía tomar lo que querían sin sentirse culpables. Esa tarde, mientras Milagros y Crispín habían salido al pueblo a explorar, me encontré sola con Augustina. Estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana hacia los olivos, con una taza de té frío en las manos. «Señora Augustina», dije suavemente, sentándome frente a ella. «¿Se encuentra bien? Ha estado muy callada desde que llegaron». Ella me miró con esos ojos grises que parecían cargar demasiados secretos. «¿Puedo preguntarle algo, Baldomera?» Asentí, curiosa por el cambio en su tono. Por primera vez desde su llegada, parecía querer tener una conversación real. «Esta casa», comenzó. Luego se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. «¿Cuánto tiempo hace que la compró?» «2 años», respondí. «La compré poco después de que muriera mi esposo». «¿Sabe algo de su historia? ¿De los dueños anteriores?» La pregunta era extraña, pero había algo en su voz que me hizo prestar atención. «Muy poco». El agente inmobiliario dijo que había pertenecido a una familia local durante décadas, pero que tuvieron que venderla por dificultades financieras. Augustina asintió lentamente, como si esa información confirmara algo que ya sabía. «¿Por qué pregunta?», insistí. Ella se levantó abruptamente, evitando mi mirada. «Solo curiosidad», murmuró. «Es una casa muy hermosa. Debe haber visto muchas historias». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir exactamente, escuchamos el auto de Milagros en el camino de entrada. «Volvieron», dijo Augustina, y noté alivio en su voz, como si mi pregunta la hubiera puesto incómoda. Esa noche, durante la cena, Milagros anunció sus planes como si fuera la dueña de casa. «Mamá, estuvimos pensando que podríamos renovar un poco la decoración», dijo, cortando el pollo que yo había preparado. «Algunos de los muebles son un poco dated, ¿no te parece?» «Dated», repetí, mirando mi mesa de comedor de roble macizo que había costado $3,000 y que había elegido cuidadosamente en una tienda de antigüedades en Siena. «Sí, y tal vez podríamos modernizar la cocina. Esas encimeras de mármol están bien, pero unos gabinetes nuevos harían maravillas». Crispín asintió con entusiasmo. «Y el jardín tiene mucho potencial. Podríamos poner una piscina en la parte trasera. Hay espacio suficiente». «Una piscina».
en el lugar donde yo había plantado cuidadosamente hierbas aromáticas y flores que ahora perfumaban mis mañanas. No creo que... Comencé, pero Milagros me interrumpió. Oh, mamá, no tienes que preocuparte por los costos. Crispín y yo podemos contribuir con la mano de obra. Él es muy hábil con las renovaciones. Miré a Crispín, que no había trabajado un día desde que llegara, y me pregunté exactamente cuáles eran esas habilidades. Además, continuó Milagros, cuando terminemos, la casa valdrá mucho más. Es una inversión inteligente. Una inversión. Mi hogar se había convertido en un activo financiero en sus cabezas. Agustina no había dicho una palabra durante toda la conversación. Mantenía la mirada fija en su plato, moviendo la comida sin comerla realmente. ¿Y usted qué opina, Agustina?, le pregunté directamente. Ella levantó la vista, sorprendida de ser incluida en la conversación. Yo creo que la casa está perfecta como está, dijo en voz baja. Tiene historia, tiene alma, no todo necesita ser nuevo. Milagros rodó los ojos. Ay, Agustina, a veces tienes que modernizarse. No puedes vivir en el pasado para siempre. Fue en ese momento que noté algo que me llamó la atención. Cuando Milagros dijo vivir en el pasado, los ojos de Agustina se llenaron de lágrimas. No lloró, pero vi cómo luchaba por mantener la compostura. Después de la cena, mientras lavaba los platos, escuché a Milagros hablar por teléfono en el jardín. Sí, mamá está siendo un poco difícil, decía. Pero ya sabes cómo es, siempre ha sido terca. No creo que nos eche. En el fondo, creo que le gusta tener compañía. Sí, exacto. Y francamente, a su edad, no debería estar viviendo sola en una casa tan grande de todos modos. A su edad. Como si 61 años me convirtieran automáticamente en una inválida que necesitaba supervisión. Esa noche, acostada en mi cama, escuché voces susurrantes que venían de la habitación de huéspedes donde dormían Milagros y Crispín. No podía distinguir las palabras, pero el tono era conspirador, urgente. Y desde la habitación del primer piso, donde dormía Agustina, ocasionalmente escuchaba lo que sonaba como llanto silencioso. Había secretos en mi casa ahora. Secretos que no comprendía, planes que se hacían sin mi conocimiento, y una sensación creciente de que toda esta situación era mucho más complicada de lo que había imaginado inicialmente. Pero lo que más me inquietaba era la certeza de que esto apenas estaba comenzando. En solo 3 días, mi vida pacífica se había vuelto irreconocible, y tenía la sensación de que las verdaderas sorpresas aún estaban por venir. Mientras me quedaba dormida, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Agustina evitando la sala principal, como si esa habitación contuviera fantasmas que solo ella podía ver. El sábado por la mañana, todo cambió. Había despertado temprano, como era mi costumbre, y estaba preparando café en la cocina cuando escuché pasos pesados bajando las escaleras. Era Crispín, con el cabello revuelto y una expresión determinada que no había visto antes. «Buenos días, Baldomera», dijo, pero su tono no era el usual fingimiento de cortesía. Había algo más directo en su voz, algo que me puso inmediatamente en alerta. «Buenos días», respondí, sirviendo café en una taza. «¿Quiere desayuno?» «Necesitamos hablar», dijo, ignorando mi oferta. Se sentó a la mesa de la cocina con la confianza de alguien que estaba a punto de tomar control de la situación. Sobre el futuro, la palabra me cayó como un peso en el estómago. «Mire, Baldomera», continuó, aceptando la taza de café que le ofrecí pero sin tocarla. «Milagros y yo hemos estado hablando, y creemos que necesitamos ser honestos sobre por qué estamos aquí». Se hizo una pausa larga. En el silencio pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared y el canto distante de los pájaros en el jardín. Todo sonaba diferente ahora, como si mi casa misma estuviera conteniendo la respiración. «Estamos en una situación financiera. Difícil», admitió finalmente. «Muy difícil». Crispín había perdido su trabajo 3 meses antes de que llegaran, pero Milagros no me lo había dicho. Habían estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos, acumulando deudas de más de $40,000.
Cuando Milagros me contó sobre su nueva casa en Italia, continuó Crispín, nos dimos cuenta de que tal vez esta era la solución que necesitábamos. La solución, como si yo fuera un problema matemático que habían venido a resolver. ¿Qué tipo de solución?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Bueno, Crispín se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me resultó inquietante. Esta casa vale fácilmente $500,000, ¿verdad? Tal vez más, si la vendiéramos. ¿Venderla? La palabra salió de mi boca como un grito ahogado. Escuche, no tiene que ser inmediatamente, se apresuró a decir, pero piénselo. Es una casa enorme para una persona sola, y usted podría comprar algo más pequeño, más manejable, y aún le sobraría dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. El resto de su vida, como si estuviera cerca de la muerte. Y nosotros, continuó, podríamos usar nuestra parte para empezar de nuevo, tal vez abrir un pequeño negocio. Milagros siempre ha querido tener su propia boutique. Nuestra parte. Ya habían dividido mi casa en su imaginación, calculado exactamente cuánto les correspondería de la venta de mi hogar. Sentí como si el suelo se estuviera moviendo bajo mis pies. Crispín, dije lentamente, esta es mi casa. Por supuesto que sí, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nadie está diciendo lo contrario. Solo estamos sugiriendo que tal vez sea tiempo de considerar opciones. En ese momento, Milagros apareció en la entrada de la cocina. Llevaba puesta una bata de seda que no reconocí, probablemente algo caro que había comprado con dinero que no tenían. ¿De qué están hablando?, preguntó, pero su expresión me dijo que ya sabía perfectamente de qué estábamos hablando. Le estaba explicando a tu madre sobre nuestra situación, dijo Crispín cuidadosamente. Milagros se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto que habría sido reconfortante si hubiera venido de un lugar genuino. Mamá, sabemos que esto es mucho que procesar, pero piénsalo, ¿realmente necesitas todo este espacio? ¿No te sientes sola aquí a veces? Sola. Había estado sola en esta casa durante 2 años, y habían sido los 2 años más pacíficos de mi vida adulta. La soledad no era el problema, la invasión lo era. Además, añadió Milagros, no es como si te estuviéramos echando. Serías parte de los planes. Podríamos comprar una casa más pequeña cerca del mar, algo acogedor donde pudiéramos visitarte todo el tiempo. Visitarme, en una casa que ellos elegirían, en un lugar que les conveniera a ellos. Antes de que pudiera responder, escuché pasos lentos en el pasillo. Era Augustina, moviéndose hacia la cocina con la cautela de alguien que no quiere interrumpir una conversación privada, pero que necesita café matutino. «Buenos días», murmuró, evitando hacer contacto visual con cualquiera de nosotros. Pero cuando sus ojos se posaron brevemente en la ventana de la cocina que daba vista a la sala principal, vi algo que me detuvo en seco. No era la evitación usual que había mostrado durante toda la semana. Esta vez fue reconocimiento puro y doloroso. «Augustina», dije impulsivamente. «¿Está bien?» Ella se quedó inmóvil, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba una taza del gabinete. «Sí, por supuesto. Es que he notado que evita la sala principal. ¿Hay algo sobre esa habitación que la molesta?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Crispín y Milagros intercambiaron miradas confundidas, pero Augustina se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin sonido, como si hubieran estado esperando durante días la oportunidad de escapar. «Mamá», dijo Crispín, claramente incómodo. «¿Qué te pasa?» Augustina se volteó hacia mí, ignorando completamente a su hijo. «¿Realmente no sabe nada sobre esta casa?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «¿Qué debería saber?». Ella respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para algo que había estado evitando durante años. «Yo trabajé en esta casa», dijo finalmente, «durante 27 años. Desde que tenía 18 años hasta que cumplí 45. La revelación me golpeó como un rayo. «¿Trabajó aquí?».
Era la empleada doméstica de la familia Benedetti, continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Vivían aquí con sus 3 hijos. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños cuando eran pequeños. Milagros y Crispín se habían quedado completamente inmóviles, claramente no sabiendo que su presencia aquí tenía esta dimensión inesperada. Los Benedetti eran buenas personas, continuó Augustina. Me trataron como parte de la familia. Me ayudaron a educar a Crispín cuando quedé viuda. Me dieron una casa pequeña en su propiedad donde podíamos vivir. Su voz se quebró nuevamente. Pero entonces llegaron los problemas financieros. El señor Benedetti había invertido mal, perdió dinero en negocios que no entendía. Tuvieron que vender todo. Sentí como si las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaran a encajar. ¿Cuándo?, pregunté suavemente. Hace 2 años y medio, respondió. Yo perdí mi trabajo, mi casa, todo. Los Benedetti se mudaron a un apartamento pequeño en Roma. No podían permitirse llevarme con ellos. 2 años y medio. Yo había comprado esta casa hace exactamente 2 años. Augustina, dije cuidadosamente, ¿sabe por qué tuvieron que vender tan rápido? Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Deudas, muchas deudas. El banco iba a embargar la propiedad. Tuvieron que aceptar la primera oferta que recibieron, sin importar si era justa o no. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Recuerda cuánto pidieron originalmente por la casa? $800,000, dijo sin dudar. Pero al final la vendieron por mucho menos. $300,000, la mitad de lo que valía realmente. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Milagros miraba entre Augustina y yo con una expresión de creciente comprensión. Crispín se veía simplemente confundido. No entiendo, dijo finalmente. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pero Augustina no había terminado. Se volvió hacia mí con una mirada que era mitad agradecimiento y mitad súplica. Señora Baldomera, dijo, ¿puedo preguntarle cuánto pagó por esta casa? La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Milagros y Crispín me miraban con expectación, claramente esperando que dijera una cifra que justificara sus planes de venderla por una ganancia masiva. $300,000, dije en voz baja. Augustina cerró los ojos, como si la confirmación de lo que ya sabía fuera aún dolorosa de escuchar. $300,000, Crispín casi gritó. Pero eso significa que esta casa ahora vale al menos el doble. Su excitación era evidente. En su mente acababa de descubrir que la gallina de los huevos de oro era aún más valiosa de lo que había pensado. Pero Milagros estaba mirándome con una expresión diferente. Había algo calculador en sus ojos, como si estuviera reevaluando completamente quién era yo y qué significaba mi presencia en sus vidas. «Mamá», dijo lentamente, «¿cómo conseguiste $300,000 en efectivo?» Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. La pregunta que revelaría todo lo que había trabajado para mantener en privado. Pero antes de que pudiera responder, Augustina habló nuevamente. «Hay algo más que necesitan saber sobre esta casa», dijo, su voz ahora firme con determinación. Algo sobre por qué los Benedetti realmente tuvieron que venderla tan rápido. Se acercó a la ventana y señaló hacia el jardín trasero, hacia una zona cerca de los olivos que siempre había pensado que sería perfecta para una pequeña fuente. «Ahí es donde estaba la casa donde vivía con Crispín», dijo. «La demolieron antes de poner la casa en venta». «¿Por qué?», pregunté. Augustina me miró directamente a los ojos. «Porque había documentos escondidos allí, documentos que el señor Benedetti no quería que nadie encontrara». El corazón se me aceleró. «¿Qué tipo de documentos?» «Los originales de propiedad de esta tierra», dijo Augustina. «Los que probaban que había irregularidades en cómo su familia había adquirido esta propiedad originalmente, hace 50 años». Milagros y Crispín intercambiaron miradas de confusión total, pero yo comenzaba a entender que esta historia era mucho más complicada de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. «Augustina», dije cuidadosamente,
¿Qué pasó con esos documentos? Ella sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa triste, pero también aliviada. Yo los saqué antes de que demolieran la casa, dijo. Están en mi habitación, en mi maleta. Los guardé porque sentía que algún día podrían ser importantes. En ese momento supe que todo lo que creía saber sobre mi casa, sobre por qué había podido comprarla tan barato, sobre el futuro que Milagros y Crispín estaban planeando para mí, estaba a punto de cambiar completamente. Esa tarde, mientras Milagros y Crispín habían salido al pueblo en lo que dijeron era una caminata para procesar todo, me encontré sentada en la sala principal con Agustina por primera vez desde su llegada. Los documentos que había guardado durante 2 años estaban esparcidos sobre mi mesa de café de mármol, yellowing con la edad, pero todavía legibles. Nunca pensé que volvería a estar en esta habitación, murmuró Agustina, sus ojos recorriendo cada detalle familiar. Limpiaba este piso de mármol cada mañana, pulía esa lámpara de araña cada semana, conocía cada grieta en esas paredes. Le serví té en mi mejor porcelana, la que había comprado en Florencia durante mi primer mes en Italia. Era extraño estar sirviendo té en mi propia casa a alguien que conocía cada rincón mejor que yo. Cuénteme sobre los Benedetti, le dije suavemente. ¿Cómo eran realmente? Agustina tomó un sorbo de té, sus manos ya no temblando como habían estado toda la semana. Estar en esta habitación, enfrentar sus memorias en lugar de evitarlas, parecía haberle dado una calma que no había visto antes. Marco Benedetti era un buen hombre, comenzó, pero ingenuo con los negocios. Su esposa, Isabela, era quien realmente manejaba la casa. Tenían 3 hijos, 2 muchachos y una niña. Yo los vi crecer desde que eran pequeños. Señaló hacia las fotografías enmarcadas que yo había colgado en las paredes. Antes, había retratos familiares allí. 5 generaciones de Benedetti que habían vivido en esta casa. 5 generaciones. Esta casa tenía una historia que yo apenas estaba comenzando a entender. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. ¿Cómo perdieron todo tan rápido? Agustina suspiró profundamente. Marco se asoció con un hombre de Milán, un promotor inmobiliario que prometía duplicar cualquier inversión en 6 meses. Marco puso todo lo que tenían, los ahorros, hipotecó esta casa, incluso vendió joyas familiares que habían pasado de generación en generación. Mi estómago se hundió. Conocía estas historias. Las había visto en las noticias, había leído sobre ellas en los periódicos. Familias enteras destruidas por estafadores que prometían riqueza fácil. El promotor desapareció con todo el dinero, continuó Agustina. Marco había firmado documentos que no entendía completamente. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Debían más de $1 millón entre préstamos bancarios, hipotecas y deudas con contratistas que habían trabajado en proyectos fantasma. $1 millón. Era una cantidad que yo no podía ni siquiera imaginar perder. ¿Pero qué tienen que ver los documentos que guardó con todo esto?, pregunté, tocando los papeles amarillentos que estaban entre nosotras. Los ojos de Agustina se endurecieron. Ahí es donde la historia se vuelve más complicada. Se levantó y caminó hacia la chimenea de piedra, pasando sus dedos por las piedras talladas como si estuviera leyendo braille. Los Benedetti habían vivido aquí durante 5 generaciones, como dije. Pero estas tierras no siempre les pertenecieron legalmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El bisabuelo de Marco, Giacomo Benedetti, las había adquirido en 1923 durante un periodo muy turbulento en Italia. Había una familia que vivía aquí antes, los Rossellini. Eran judíos. El silencio que siguió fue pesado con la implicación de lo que estaba insinuando. Durante la Segunda Guerra Mundial, continuó Agustina, su voz apenas un susurro, los Rossellini se fueron, nunca volvieron, y después de la guerra, los Benedetti simplemente siguieron viviendo aquí. Nadie hizo preguntas. Mi taza de té tembló en mis manos. Estoy diciendo que estos documentos, señaló los papeles en la mesa, prueban que la transferencia original de propiedad nunca fue completada legalmente.
Los Rossellini nunca vendieron voluntariamente esta tierra. Fue tomada. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Los olivos que tanto amaba, el jardín donde había encontrado tanta paz. Todo estaba construido sobre una injusticia histórica. ¿Los Benedetti sabían esto?, pregunté. Marco no, pero Isabella sí. Augustina se sentó nuevamente, sus hombros curvándose bajo el peso de memorias dolorosas. Ella me lo contó una noche, después de haber bebido demasiado vino. Me dijo que había encontrado los documentos en el ático cuando se mudaron aquí como recién casados. Su suegra le había dicho que los quemara, que el pasado era el pasado. Pero no los quemó. No, los escondió. Creo que la culpa la carcomía. Isabella era una buena mujer y vivir con el conocimiento de que su familia estaba viviendo en una propiedad robada. Le pesaba. Regresé a mi silla, mi mente girando con las implicaciones. ¿Y cuándo perdieron la casa por las deudas? Isabella me pidió que escondiera los documentos en mi casita. Dijo que si alguna vez aparecían descendientes de los Rossellini, al menos tendríamos pruebas de lo que realmente había pasado. Augustina se secó una lágrima. Ella murió de un ataque cardíaco 2 semanas antes de que vendieran la casa. Creo que la vergüenza y el estrés fueron demasiado para ella. Sentí como si estuviera viendo mi casa completamente nueva. Cada habitación, cada mueble, cada vista que había llegado a amar estaba conectada a una historia de pérdida y injusticia que se extendía por décadas. «Augustina», dije cuidadosamente, ¿conoce el nombre completo de la familia Rossellini? ¿Sabe si quedan descendientes? Ella asintió lentamente y caminó hacia uno de los documentos más viejos. Con cuidado, desplegó un pergamino que parecía demasiado frágil para tocarlo. David y Sarah Rossellini, leyó. Tenían una hija, Rebecca, que tenía 12 años cuando se fueron. Si sobrevivió, tendría ahora 85 años. 85 años, la misma edad que tendría mi propia madre si aún estuviera viva. En ese momento, escuchamos el auto de Milagros en el camino de entrada. Augustina rápidamente comenzó a recoger los documentos, pero la detuve. No, dije firmemente. No más secretos. Es hora de que todos sepamos la verdad. Cuando Milagros y Crispín entraron a la sala, se detuvieron en seco al vernos rodeadas de papeles históricos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Milagros, su voz cargada de sospecha. La verdad sobre esta casa, respondí, y la verdad sobre por qué pude comprarla tan barato. Crispín se acercó, sus ojos escaneando los documentos con la codicia que ya había llegado a reconocer. ¿Estos papeles valen algo? ¿Son como antiguos o valiosos? Son más valiosos de lo que puedes imaginar, le dije, porque prueban que esta casa debería haber sido devuelta a sus verdaderos dueños hace décadas. Milagros palideció. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dije, levantándome y enfrentándola directamente, que tal vez yo no soy la única persona aquí que no es lo que parece. Caminé hacia mi escritorio antiguo en la esquina de la sala y saqué una carpeta que había mantenido cerrada desde que llegaron. Era hora de que mi propia familia conociera algunos de mis secretos. Milagros, Crispín, dije, abriendo la carpeta. Han estado asumiendo que soy una viuda simple con una pensión modesta que tuvo suerte al encontrar una casa barata. Les mostré el primer documento, el estado de cuenta de mi banco principal. El saldo mostraba $537,000. Crispín se sentó pesadamente en una silla, su boca abierta. Pero eso no es todo, continué, disfrutando secretamente de sus expresiones de shock. Saqué el siguiente documento, un certificado de depósito por $200,000 más. Y tampoco es todo, añadí, mostrándoles los documentos de 3 propiedades de alquiler que poseía en España, cada una generando $1,500 mensuales. Durante los últimos 10 años de mi matrimonio, expliqué, mientras ustedes asumían que su padre y yo apenas sobrevivíamos, yo estaba construyendo discretamente un portafolio de inversiones. Cuando él murió, heredé no solo su pensión,
sino también una póliza de seguro de vida de $500,000 que él había mantenido en secreto para protegerme. Milagros se había quedado completamente muda. Todo su plan para rescatarme de esta casa y dividir las ganancias de la venta se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Pero por qué?, balbuceó finalmente. ¿Por qué nos dejaste pensar que...? Porque quería ver qué tipo de persona eras realmente. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Quería ver si venías a visitarme por amor o por dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, lanzando sombras largas a través de la sala. En esa luz dorada, rodeada de documentos que contaban historias de familias destruidas y secretos guardados durante décadas, me di cuenta de que había llegado el momento de las decisiones que cambiarían todo. Y ahora, dije, mirando a cada uno de ellos por turnos, todos vamos a decidir qué hacemos con lo que sabemos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los documentos dispersos sobre la mesa de café parecían testigos silenciosos de secretos que habían estado enterrados durante décadas. Milagros se había sentado en el borde del sofá, su rostro pálido como el mármol mientras procesaba la revelación de mi verdadera situación financiera. Crispín permanecía inmóvil, mirando alternativamente los estados de cuenta bancarios y los documentos históricos, como si no pudiera decidir cuál de las dos revelaciones lo impactaba más. «No entiendo», murmuró Milagros finalmente, su voz apenas un susurro. «Mamá, si tenías todo ese dinero, ¿por qué vivías tan modestamente?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba, no por su contenido, sino por lo que revelaba sobre cómo mi propia hija me percibía. «¿Modestamente?», repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. «Milagros, nunca viví modestamente. Viví prudentemente. Hay una diferencia». Me levanté y caminé hacia las ventanas grandes que daban al jardín trasero. El sol se estaba poniendo, tiñendo todo de dorado, y pude ver las sombras alargándose entre los olivos donde una vez había estado la casita de Augustina. «Durante todos los años que tu padre estuvo vivo», continué sin voltearme. «Cada peso que ganaba, cada centavo que ahorraba, lo invertía pensando en el futuro. En tu futuro, en mi futuro después de que él ya no estuviera». Escuché el crujido del papel detrás de mí. Crispín estaba revisando los documentos bancarios otra vez, probablemente calculando cuánto valía realmente la mujer que había venido a explotar. «Pero nunca nos dijiste nada», insistió Milagros, y por primera vez desde su llegada detecté algo genuino en su voz. Sorpresa, tal vez incluso dolor. «Siempre pensé que papá y tú apenas». «¿Apenas qué?». Me volteé para enfrentarla directamente. ¿Apenas sobrevivían? ¿Apenas tenían suficiente para mí después de gastarlo todo en ti? El silencio que siguió fue incómodo. Augustina, que había permanecido callada durante todo el intercambio, se aclaró la garganta suavemente. «Tal vez debería irme a mi habitación», dijo, comenzando a levantarse. «No». Mi voz fue más firme de lo que había pretendido. «Usted se queda, Augustina. Es parte de esta historia ahora y tiene derecho a escuchar cómo termina». Me senté nuevamente, pero esta vez no en mi sillón favorito cerca de la chimenea. Me senté en la silla del escritorio, la posición de autoridad en la habitación. Era un gesto simbólico, pero importante. «Milagros», dije, mirando directamente a mi hija. «¿Realmente quieres saber por qué nunca te conté sobre el dinero?» Ella asintió, aunque noté que evitaba mi mirada directa. «Porque cada vez que tenía algo bueno en mi vida, tú encontrabas una manera de convertirlo en algo sobre ti». Las palabras salieron más crudas de lo que había planeado, pero eran verdaderas. «Cuando conseguiste tu primer trabajo después de la universidad», continué, «¿recuerdas lo que pasó? Te quejaste durante meses de que tu salario no era suficiente, de que necesitabas ayuda para el depósito de tu apartamento, para tu auto, para tu ropa de trabajo. Tu padre y yo te dimos $3,000, dinero que habíamos ahorrado para reparar el techo de la casa». Milagros bajó la cabeza, pero no negó nada. «Y cuando te casaste la primera vez», continué,
sintiendo como todas las frustraciones reprimidas de años finalmente encontraban su voz. ¿Recuerdas cómo terminó? Te divorciaste después de 8 meses, pero no antes de pedirme que fuera tu aval para un préstamo de $15,000 para la luna de miel en Europa. Mamá, eso fue diferente. ¿Diferente cómo? La interrumpí. ¿Porque esta vez trajiste a Crispín para ayudarte a convencerme? Crispín se enderezó en su silla, claramente incómodo de ser mencionado directamente. Mira, dijo, intentando sonar razonable. Nadie está tratando de aprovecharse de nadie aquí. Solo pensamos que si aparecían sin avisar y me presentaban una crisis financiera inventada, yo simplemente entregaría mi casa. Lo miré directamente, disfrutando de verlo sonrojarse. ¿Ese era el plan, Crispín? Augustina, que había estado escuchando en silencio, de repente se irguió en su silla. «Espere», dijo, su voz ganando fuerza. ¿Crisis financiera inventada? Milagros y Crispín intercambiaron una mirada rápida, demasiado rápida. «¿Qué quiere decir?», preguntó Augustina, mirando a su hijo con una expresión que no había visto antes. Sospecha. «Nada, mamá», dijo Crispín rápidamente. «Solo estábamos explicando nuestras dificultades». «Crispín Antonio Morelli», dijo Augustina, usando lo que obviamente era su nombre completo de problemas. «¿Me mentiste sobre por qué veníamos aquí?» El nombre completo. Morelli. De repente, algo hizo clic en mi mente. «¿Morelli?», repetí. «¿Su apellido es Morelli?». Augustina me miró confundida. «Sí, ¿por qué?». Caminé rápidamente hacia los documentos históricos y busqué hasta encontrar lo que necesitaba. Uno de los papeles más viejos, un registro de empleados de la casa Benedetti. «Aquí», dije, señalando una línea en el documento. Augustina Morelli, empleada doméstica, 1975 a 2002. Augustina parpadeó. «Sí, ese soy yo, pero no entiendo». «Y aquí», continué, encontrando otro documento. Un registro de nacimiento. Crispín Morelli, nacido en 1995 en la propiedad Benedetti. El silencio que siguió fue absoluto. «Crispín», dije lentamente, «usted nació en esta casa». El color desapareció completamente de su rostro. «Yo», balbuceó. «Eso no significa nada. Muchos niños nacían en casa en esa época». «No», interrumpió Augustina, su voz ahora temblorosa con una emoción que no pude identificar. «No muchos niños, Crispín. Solo tú». Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero. «Isabella Benedetti fue quien te ayudó a nacer», dijo suavemente. «Cuando las contracciones comenzaron en medio de la noche y no podíamos llegar al hospital a tiempo. Ella me sostuvo la mano y me ayudó a traerte al mundo en la habitación pequeña al final del pasillo». Milagros estaba mirando entre Augustina y Crispín con una expresión de total confusión. «No entiendo qué tiene que ver eso con nada», dijo. Pero yo estaba comenzando a entender. Las piezas se estaban juntando de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. «Augustina», dije cuidadosamente. «¿Isabella alguna vez le contó exactamente cómo conocía a los Rossellini originales?» Los ojos de Augustina se agrandaron. Ella dijo que su abuela había trabajado para ellos cuando era joven, que había historias familiares sobre lo buenas personas que eran. Busqué entre los documentos hasta encontrar lo que necesitaba. Una fotografía vieja y amarillenta que había estado pegada a uno de los papeles oficiales. «¿Reconoce a alguien en esta foto?», le pregunté, extendiéndosela. Augustina tomó la fotografía con manos temblorosas. Era una imagen de la casa tomada en 1940, con una familia posando frente a la entrada principal. Un hombre mayor, una mujer y una niña de unos 12 años. «Dios mío», susurró Augustina. «La niña se parece tanto a... ¿A quién?», preguntó Milagros impacientemente. Augustina levantó la vista hacia mí, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Se parece tanto a Isabella cuando era joven». El mundo pareció detenerse por un momento. Todos los secretos, todas las mentiras,
todas las medias verdades estaban convergiendo hacia una revelación que ninguno de nosotros había visto venir. Augustina, dije muy suavemente, creo que Isabela nunca le contó toda la verdad sobre su familia. Me acerqué y tomé la fotografía, señalando la inscripción en la parte posterior que había visto, pero no mencionado antes. Rebecca Rossellini, agosto 1940. Leí en voz alta. Edad, 12 años. Augustina se tambaleó y Crispín se levantó rápidamente para sostenerla. «¿Estás diciendo que Isabela era...?» comenzó Milagros. «Estoy diciendo que Isabella Benedetti era Rebecca Rossellini», confirmé. «La niña que sobrevivió cuando su familia fue forzada a irse de esta casa». La habitación se llenó con el peso de 70 años de secretos familiares que finalmente salían a la luz. Ella regresó a su casa de la infancia cuando se casó con Marco, continué. Pero nunca pudo reclamarla legalmente, porque no tenía pruebas de lo que realmente había pasado. Así que vivió aquí, conociendo la verdad, pero sin poder hacer nada al respecto. Augustina se había sentado pesadamente en el sofá, su rostro en sus manos. «Toda mi vida trabajé en esa casa», murmuró, «y nunca supe que estaba ayudando a cuidar a alguien que estaba viviendo en lo que debería haber sido su propio hogar. Y ahora», dije, mirando a cada uno de ellos, «todos nosotros estamos aquí, conectados por secretos que ninguno de nosotros entendía completamente». Crispín, que había estado inusualmente callado durante toda esta revelación, finalmente habló. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. «¿Qué hacemos ahora?». Era la pregunta que todos estábamos pensando, pero que nadie se había atrevido a hacer. Caminé hacia mi escritorio y saqué una última carpeta, una que había mantenido cerrada durante toda esta conversación. «Significa», dije, abriendo la carpeta, «que tengo que mostrarles algo más, algo que descubrí hace 6 meses, pero que esperaba no tener que usar nunca». El documento que saqué era reciente, fechado apenas el año anterior. Era una carta, escrita en italiano pero traducida al español, dirigida a mí. «Esta carta», expliqué, «es de un abogado en Roma. Representa a los descendientes de David y Sara Rossellini». El silencio era ensordecedor. «Están buscando información sobre la propiedad familiar que perdieron durante la guerra. Están dispuestos a pagar una recompensa significativa por cualquier información que lleve a la recuperación de documentos o evidencia sobre lo que realmente pasó». Milagros parecía estar procesando las implicaciones. «¿Cuánto significativa?». $500,000, respondí, por los documentos que Augustina ha estado guardando. Y 1 millón más si esos documentos llevan a la recuperación exitosa de la propiedad. La codicia reapareció inmediatamente en los ojos de Crispín, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba calculando cuánto podría tomar de mí. Estaba calculando cuánto podría ganar legítimamente. «Pero hay una condición», continué, disfrutando de mantenerlos en suspenso. «La información tiene que venir de alguien que tenga una conexión legítima con la propiedad, alguien que pueda probar que tiene un interés legal en ver que se haga justicia». «¿Cómo quién?», preguntó Augustina. Sonreí, sintiendo por primera vez en días que tenía control completo sobre mi propia vida. «Como la propietaria actual de la casa que está dispuesta a transferir el título a los herederos legítimos», dije. «Y su familia, que puede proporcionar testimonio de primera mano sobre lo que realmente pasó aquí durante todas estas décadas». Era mi turno de dejarlos sin palabras. 3 meses después, me encontraba sentada en la misma sala donde todo había cambiado, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Los documentos históricos ya no estaban esparcidos sobre la mesa de café. Habían sido entregados oficialmente a los abogados en Roma la semana anterior. En su lugar había contratos nuevos, papeles de transferencia y, lo más importante de todo, cheques. El cheque por $500,000 de los descendientes Rossellini estaba enmarcado en mi escritorio, no porque necesitara el dinero, sino porque representaba algo mucho más valioso, la justicia finalmente servida después de 70 años. Augustina estaba sentada en el sofá donde había llorado por primera vez, al confrontar sus memorias,
pero ahora sus lágrimas eran de alivio y gratitud. En sus manos tenía su propio cheque por $250,000, su parte de la recompensa por haber guardado los documentos durante todos estos años. «Nunca pensé que vería este día», murmuró, tocando el papel como si no pudiera creer que fuera real. «Nunca pensé que Isabela, que Rebeca, finalmente tendría su justicia». Crispín estaba sentado junto a ella, pero su actitud había cambiado completamente durante estos 3 meses. El hombre arrogante que había llegado esperando explotar a una viuda vulnerable había sido reemplazado por alguien más reflexivo, más humilde. El descubrir que había nacido en esta casa, que su vida entera había estado conectada a una historia que nunca conoció, lo había transformado de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. ¿Y las amenazas de vender la casa?, le pregunté, sin poder resistir recordarle sus planes originales. ¿Las renovaciones que querían hacer? Crispín bajó la cabeza, claramente avergonzado. Baldomera, yo, nosotros, estábamos desesperados, pero eso no es excusa para lo que intentamos hacer. Milagros, quien estaba sentada en la silla junto a la ventana, había sido la más callada durante toda esta transformación. Durante las últimas semanas había estado procesando no solo la revelación de mi verdadera situación financiera, sino también el darse cuenta de cómo había percibido mal nuestra relación durante todos estos años. «Mamá», dijo finalmente, su voz pequeña y llena de algo que raramente había escuchado de ella, humildad genuina. «¿Puedes perdonarme?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la esperara, sino porque había llegado mucho más rápido de lo que había anticipado. «¿Perdonarte por qué exactamente?», pregunté. No lo decía para ser cruel, sino porque necesitaba escuchar que ella entendía realmente lo que había hecho mal. «Por todo», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Por asumir que eras débil, por traer a Crispín aquí sin avisarte, por planear apropiarnos de tu casa, por nunca preguntarte realmente cómo estabas después de que papá murió». Se detuvo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Por tratarte como si fueras un problema que necesitaba ser resuelto en lugar de mi madre». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que había esperado. Durante meses había estado preparándome para este momento, planeando exactamente lo que diría, cómo establecería mis límites, cómo me protegería de futuras manipulaciones. Pero ahora, enfrentada con lo que parecía ser arrepentimiento genuino, sentí algo que no había anticipado: el deseo de perdonar. «Milagros», dije suavemente, «no necesito que te disculpes por no conocerme, pero sí necesito que respetes quién soy realmente». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde Giuseppe había plantado nuevos rosales la semana anterior. La vista era hermosa, pero ya no era solo mía para disfrutar. «Hay algo que necesitan saber todos», dije, volteándome para enfrentar a mi familia. «Sobre el futuro de esta casa». Vi cómo Agustina enderezó la espalda, cómo Crispín y Milagros intercambiaron miradas nerviosas. Todos estaban preguntándose si estaba a punto de anunciar que los echaría después de todo. «Los documentos que entregamos a los abogados en Roma», continué, «no solo ayudaron a los descendientes Rossellini a encontrar closure sobre lo que pasó a su familia, también establecieron algo más». Saqué una carpeta nueva de mi escritorio, una que había mantenido cerrada hasta este momento. «Rebeca Rossellini no tuvo hijos», expliqué. «Sus 2 hermanos tampoco tuvieron descendientes que sobrevivieran. Los descendientes que estaban buscando justicia eran en realidad los hijos de primos lejanos que emigraron a América antes de la guerra». «¿Qué significa eso?», preguntó Crispín. «Significa que cuando los abogados investigaron completamente la historia de la propiedad, descubrieron algo interesante». Abrí la carpeta y mostré el documento oficial. Según las leyes italianas de restitución histórica, cuando una propiedad robada es devuelta voluntariamente por el propietario actual a los herederos legítimos y esos herederos no tienen conexión personal o emocional con la tierra, pueden elegir compensar al propietario actual de manera que reconozca su buena fe. Agustina frunció el ceño. «No entiendo».
Los herederos Rossellini han decidido oficialmente transferir la propiedad de vuelta a mí, dije, disfrutando de sus expresiones de shock, como reconocimiento por haber facilitado la justicia histórica y por haber cuidado la tierra que su familia amaba. El silencio que siguió fue profundo. Pero eso no es todo, continué. También establecieron algo que llaman un trust de memoria histórica. $500,000 adicionales que serán administrados para mantener esta casa como un lugar donde las familias que han sido separadas por circunstancias injustas pueden encontrarse y sanar. Milagros estaba mirándome con una expresión que no había visto desde que era niña, admiración genuina. ¿Qué significa eso prácticamente?, preguntó. Significa que esta casa se quedará en nuestra familia, dije. Pero también significa que tiene un propósito más grande ahora. Caminé hacia Augustina y tomé sus manos en las mías. Augustina, esta casa donde trabajó durante 27 años, donde crió a su hijo, donde guardó secretos que salvaron el honor de una familia. Ahora es suya también. Hay una casita nueva donde solía estar la suya, y si quiere quedarse, será bienvenida el resto de su vida. Los ojos de Augustina se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. ¿Y nosotros?, preguntó Milagros en voz baja. Ustedes, dije, volteándome hacia ella y Crispín, pueden quedarse también, pero bajo condiciones diferentes. Saqué otro documento de la carpeta. Crispín, he estado investigando sus habilidades reales durante estos 3 meses. Resulta que es verdad que es bueno con las renovaciones. Y esta casa, ahora que tiene un propósito histórico oficial, necesita restauración cuidadosa y mantenimiento constante. Los ojos de Crispín se iluminaron. El Trust paga $70,000 al año por administración y mantenimiento de la propiedad. Es un trabajo real, con responsabilidades reales, administrando no solo esta casa, sino también ayudando a otras familias que vendrán aquí buscando sanación. ¿Y yo?, preguntó Milagros. Sonreí, sintiendo que todas las piezas finalmente encajaban en su lugar. Tú, dije, puedes finalmente abrir esa boutique con la que siempre soñaste. El pueblo necesita más comercios dirigidos por mujeres, y hay una tienda vacía en la plaza principal que el Trust puede ayudar a financiar. Milagros se quedó sin palabras por completo. Pero, agregué, mi voz volviéndose más seria, todo esto viene con la condición de que construyamos una relación real. No una basada en lo que yo puedo darles o en lo que ustedes piensan que necesito. Una relación basada en respeto mutuo y honestidad. Augustina fue la primera en hablar. Baldomera, ¿cómo podemos agradecerle todo esto? No viviendo en el pasado, respondí. Cualquiera de nosotros. Usted no tiene que seguir sintiendo culpa por secretos que no eran suyos guardar. Crispín no tiene que seguir sintiendo que no vale nada sin dinero. Y Milagros, miré directamente a mi hija. Milagros no tiene que seguir sintiendo que tiene que competir por mi amor. Ya es suya. Esa noche, después de que todos se habían ido a sus habitaciones, me senté sola en la sala con una copa de vino, mirando cómo la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas. Por primera vez en años, la casa se sentía verdaderamente como un hogar. Mi teléfono buceó con un mensaje de texto. Era de mi vecina, señora Martínez, quien había estado observando toda la actividad en mi casa durante los últimos meses con curiosidad creciente. Baldomera, ¿todo bien? Vi muchos autos oficiales esta semana. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Todo está perfecto, solo resolviendo algunos asuntos familiares pendientes. No era mentira. Después de décadas de secretos, manipulaciones y relaciones superficiales, finalmente había logrado algo que no sabía que era posible: una familia real. Miré alrededor de la sala donde tantas verdades habían salido a la luz, donde tantos secretos habían sido revelados, donde tantas heridas finalmente habían comenzado a sanar. Esta casa había visto 5 generaciones de historias familiares. Había sido testigo de amor y pérdida, de injusticia y eventualmente de redemption.
Había guardado secretos y eventualmente los había revelado en el momento exacto, cuando todos estábamos listos para la verdad. Y ahora, por primera vez en 70 años, era verdaderamente un hogar donde una familia podía crecer sin secretos, sin mentiras, sin la necesidad de esconder quiénes eran realmente. Me levanté, apagué las luces y subí las escaleras hacia mi habitación. Mañana sería el primer día del resto de nuestras vidas como una familia real. Y por primera vez en mucho tiempo estaba emocionada por lo que el futuro traería. En el pasillo, pasé por la puerta de la habitación de Agustina y escuché algo que me hizo sonreír. El sonido de una risa suave mientras hablaba por teléfono con alguien. Probablemente una vieja amiga de sus días trabajando para los Benedetti, compartiendo finalmente la noticia de que la historia había tenido un final feliz después de todo. Desde la habitación de huéspedes escuché las voces en susurros de Milagros y Crispín, pero esta vez no sonaban conspiradoras. Sonaban esperanzadas, planeando un futuro que habían construido con trabajo honesto.